Amén. Origen de la iglesia. Este estudio viene en el libro de la base bíblica, ¿verdad? Está en Efesios capítulo 1, quien quiera abrir su Biblia, está en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Creo que aquí está todo como quiera también en el libro. Pero el que quiera abrir su Biblia, ¿verdad? El origen de la iglesia. Y ahora nuestro pastor le pido que lea el pensamiento central. Dios santo. Vamos a leer el pensamiento central, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, todo cristiano debe tener una idea clara de lo que es la iglesia, su origen, identidad, misión y destino. Texto agro. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Objetivo 1. Conocer el verdadero origen de la iglesia. 2. Obtener una idea clara de lo que es la iglesia, su finalidad en la tierra y las características de sus miembros. 3. Determinar vivir según las cualidades que Dios se propuso que reúnan los creyentes. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Primero dice pensamiento central. Todo cristiano debe tener una idea clara de lo que es la iglesia, su origen, identidad, misión y destino. Sabemos que la iglesia somos nosotros. Según primera de Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos la iglesia. ¿Por qué? Porque andábamos antes llenos de delitos y pecados. Y estábamos excluidos, estábamos perdidos, apartados, y el Señor nos lavó con su sangre preciosa. Y dice, ¿qué es la iglesia? Luego su origen. Abajo en el texto áureo dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, está en Efesios 1:4. Por eso es que vamos a leer este libro de Efesios 1:4 tomando como base bíblica, porque lo que es Efesios habla lo que somos la iglesia, lo que Cristo hizo por nosotros y cómo es que nos escogió. Ahorita vamos a ver todo esto, lo vamos a estudiar. Su origen, ¿cómo es el origen? Dice que Él nos escogió, que nos escogió a Él, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algo muy duro, pero cierto. Dice que tenemos que ser santos y sin mancha delante. Ahí se lo dejé, hermana, si lo agarró. Ok. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Está en Efesios 1:4. Los objetivos dice conocer el verdadero origen de la iglesia, lo acabamos de decir. El origen de la iglesia se fundó, desde antes nos escogió Él, pero sabemos también que la iglesia empezó el día en que Cristo murió y resucitó. Ahí empezó la iglesia, ahí es donde Él empezó. Él resucitó, regresó, empezó a hacer discípulos, a llamar, junto con los discípulos, a llamar a las ovejas perdidas, a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque todo el que crea en el Señor Jesucristo, ese va a ser su iglesia. Él va a escoger toda su iglesia. Dice el 2, obtener una idea clara de lo que es la iglesia. Nuevamente, la iglesia somos nosotros, como dice, somos linaje escogido. Como lo dice que nos escogió, la idea clara es esta, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esas son las características que es la iglesia, su finalidad en la tierra. ¿Cuál es la finalidad en la tierra? La iglesia dice que nosotros, por ejemplo, fuimos redimidos, fuimos rescatados, escogidos. Por ejemplo, la finalidad de la iglesia es preparar el camino del establecimiento para el reino del Señor.
Esa es la finalidad de nosotros, de las características de sus miembros. Dice que todo el que recibe a Cristo por fe y es hecho hijo de Dios. Esa es la finalidad de los miembros. La misión es obedecer. Lo que tenemos que nosotros hacer en esta misión que tenemos aquí en la tierra, obedecer todo lo que Dios ordenó en su palabra. Esa es la misión de nosotros. Obedecer todo lo que Dios ordenó en su palabra. La siguiente misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, toda iglesia, todo el que todo el que se cree iglesia y lo que se ha llamado iglesia tiene esa misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero esa es la misión también aquí en la tierra de la iglesia. El 3, determinar, vivir según las cualidades que Dios se propuso que reúnan los creyentes. Sabemos que las cualidades que la está pidiendo aquí, que dice que quiere una iglesia santa y sin mancha delante de él. Sabemos que es difícil porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el que no quiere que lleguemos a ganar esa victoria, que no quiere que lleguemos a la meta, pero con esfuerzo y poniéndonos en la mano del Señor, vamos a llegar a la meta. Porque, como dice, siempre se dice aquí, y se predica aquí, dijo el Señor, fuera de mí, nada podéis hacer. Si nos alejamos del Señor, estaremos perdidos, hermanos. Por eso es que no debemos retroceder, sino seguir adelante. Aunque sea que vayamos a gatas, aunque sea que vayamos de rodillas, pero seguir adelante, despacito, hacia adelante. Amén. Vamos a leer la introducción. Sé mi hermana Milagros, la va a leer. Amén. Ahí le van a prestar un micrófono para que la lea, porque se está grabando el estudio y para que se escuche. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La carta del apóstol Pablo a los Efesios contiene la mejor exposición que se encuentra en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Pablo fue quien la fundó. Éfeso era el centro idolátrico del mundo de ese entonces. Las tres cartas más profundas del Nuevo Testamento son Romanos, Efesios y Hebreos. Romanos se caracteriza por la exposición del Evangelio de una manera particular, el tema de la justificación por la fe. Hebreos resalta la superioridad de Cristo sobre Moisés, el sistema levítico y los mismos ángeles. Efesios presenta de una manera singular el tema de la iglesia, como no lo hace ningún otro libro del Nuevo Testamento. Bueno, aquí dice, ¿verdad? En este libro dice, la carta del apóstol Pablo a los Efesios contiene la mejor exposición que se encuentra en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. O sea, él expone lo que es, lo que somos la iglesia. En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios expone, está diciendo lo que somos la iglesia ante Dios. Dice, se puede decir con toda confianza que las tres cartas más profundas del Nuevo Testamento son Romanos, Efesios y Hebreos. Romanos y Efesios y Hebreos. ¿Por qué? Porque Romanos, Efesios y Hebreos habla de que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no por obras, dice en estas tres cartas. No por las obras. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo ha habido falsos maestros que han querido dañar el cuerpo de Cristo, que es cambiar la gracia por las obras de la ley. Entonces esas cartas son escritas para que nosotros veamos claramente, no seamos confundidos, nuevamente caer en eso, como en este mismo tiempo también. Hay muchas sectas, muchas religiones, las que son religiones, que hablan que tenemos que guardar la ley nuevamente, cuando el Señor mismo nos habla que somos salvos por su gracia. En la cruz del Calvario Él murió, derramó su sangre preciosa, fuimos redimidos, fuimos lavados por Él.
Y entonces es lo que hablan estas tres cartas y dice que se caracteriza por la exposición del Evangelio de una manera particular, o sea, lo que habla el Nuevo Testamento. Y estas cartas son el Evangelio de Cristo. Dice, el tema de la justificación por la fe, es la justificación por la fe, no por las obras. Dice, Hebreos resalta la superioridad de Cristo sobre Moisés, el sistema levítico y los mismos ángeles. Ve lo que está diciendo Hebreos. Resalta la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre el sistema levítico y sobre los mismos ángeles. Efesios presenta de una manera singular el tema de la iglesia como no lo hace ningún otro libro del Nuevo Testamento. Se lo habla claramente lo que somos. Antes de analizar el pasaje bíblico, conviene repasar el origen de la iglesia en Efeso. Se acepta por todos los eruditos bíblicos que Pablo fue quien la fundó. La primera vez que predicó ahí fue cuando se encontraba de viaje de Corinto a Jerusalén. En el libro de los Hechos 18-19, alrededor del año 53 después de Cristo, en esta visión fue a las sinagogas como era su costumbre y les habló a sus paisanos los judíos. No hay registro de que haya ministrado en esa ocasión a los gentiles. Acordémonos que Pablo fue el que predicó a los gentiles. Pablo es el que nos dio la predicación a nosotros los gentiles, que somos salvos por fe, salvos por gracia. Amén. Eso tiene que, hermanos, eso tiene que estar bien claro, porque hay una bola de maestros que se ha levantado, hermanos, que quieren confundir a todos los cristianos. Cuando claramente el apóstol Pablo nos vino a hablar que somos salvos por gracia, salvos por fe. Y algunos nos quieren cambiar, algunos nos quieren confundir. Entonces tenemos que tener nosotros claro lo que es la palabra del Señor, lo que son los evangelios del Señor, que ya no es por obras de la ley, sino por la gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, por su sangre preciosa lavados. En esta visita fue a la sinagoga como era su costumbre y les habló a sus paisanos los judíos. Dice, no hay registro de que haya ministrado en esa ocasión a los gentiles. De Efeso se dirigió a Jerusalén. Después de haber estado en esta ciudad, inició su tercer viaje misionero, pasando por Frigia y Galacia. De nuevo llegó a Efeso, donde se quedó 3 años. Hechos 19:1 al 21. Fue en este viaje que la iglesia fue fundada. Pablo se detuvo en esta ciudad más tiempo que en cualquier otra. Su estrategia era predicar en las grandes urbes, tales como Antioquía de Siria, Corintio, Efeso, Atenas, Filipos y Roma. Fíjate lo que era Pablo, ¿eh? Pablo era todo el trabajo que hacía, ¿ves? Incansable es, hermano. Que uno pueda hacer eso, muy duro. Ya no llegamos ni a la esquina, ahorita ya nos ha detenido la tos porque el enemigo nos quiere callar, pero imagínate este hermano. Pero dice la palabra que él tenía todos los dones. Dice, una posible razón para su larga estadía en Efeso puede ser porque esa ciudad era el centro idolátrico más importante del mundo de ese entonces. Si Pablo lograba fundar una iglesia fuerte y grande ahí, lo consideraría un gran triunfo sobre las fuerzas del mal. Y lo logró. Hubo otras razones por las cuales el apóstol decidió quedarse, las cuales se mencionarán en el transcurso de esta lección. Está muy bonito este estudio, me gustó. Vamos a empezar con la letra A. La palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su iniciativa en el plan de salvación. La primera obra por la cual Pablo bendice a Dios es porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa bendición se puede
interpretar de tres maneras, a saber, uno, que se refiere a bendiciones interiores y no tanto exteriores. Dos, se refiere a la comunicación de los dones del Espíritu Santo, los cuales se menciona en Primera de Corintios 12, 4, 11, 28, 31 y Efesios 4, 11, 3, se refiere a las bendiciones de la gracia de Dios que acompaña a la salvación, las cuales solamente pueden disfrutar los redimidos, tales como el perdón, adopción, gracia, filiación con Dios, vida eterna, el cielo y las bendiciones interiores que solamente que manifiestan donde reside el Espíritu Santo, tales como amor, gozo, paz, etcétera. Romanos 5:5, Gálatas 5:22, 24. En honor a la verdad, las tres explicaciones son correctas. El apóstol añade que estas bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo. La traducción literal del griego es en los celestiales en Cristo. Las bendiciones que reciben los creyentes provienen del cielo por causa de los méritos de Cristo. Amén. O sea, las bendiciones, los dones y los talentos vienen del Señor. El que nos da los talentos, el que da los talentos y el que da los dones a su iglesia son del Señor. Y dice que tenemos que tener esas bendiciones, esos dones. Dice aquí, después de haberse identificado como el autor de la carta y saludado a los hermanos, el apóstol continúa con una doxología. Viene de doxa, dice colección. Por doxología bíblica se entiende la adoración, exaltación y alabanza a Dios, hechas con toda humildad y reverencia en reconocimiento a su majestad y obra redentora. El apóstol Pablo siempre le daba la gloria al Señor, siempre la gloria a Dios, siempre levantando su nombre, poniendo su nombre en alto. Las razones por las cuales el apóstol bendice a Dios, la cita del versículo 3 hasta el 14, y son porque Dios bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual. Cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual es que Él nos dio esos regalos, esas bendiciones, los dones, los talentos. Tenemos dones, tenemos talentos, pero hay que buscar saber qué es lo que tenemos, qué dones, cuáles talentos son los que tenemos. Dice, los escogió, los predestinó para ser adoptados hijos suyos, los hizo aceptos en el amado, les dio redención, esto es perdón de pecado, por la sangre de Cristo. O sea, todo eso lo que nos hizo, desde el 1, ahí estaba en el 7, hizo abundar en los creyentes las riquezas de su gracia. Les dio a conocer el misterio de su voluntad, los misterios del Señor. Fíjate, 9, les dio herencia y lo selló con el Espíritu Santo. Esto está aquí en este libro, hermanos. Y lo selló con el Espíritu Santo, lo principal. Dice que Él nos selló con su Espíritu Santo, que son las arras de la salvación. Toda esta explicación es una increíble profundización en los misterios de la fe cristiana, que se hace posible únicamente por revelación de Dios. Humanamente no hay manera en que se pueda comprender este pasaje. O sea, dice la palabra que lo natural, lo carnal, no puede entender lo espiritual. Las cosas, o sea, los carnales, los naturales no pueden entender las cosas espirituales. Por eso que el carnal, el natural, ve a alguien hablar en lenguas, ve a alguien mover y empieza a decir que tiene, que le pasa. ¿Por qué? Porque se sorprende, porque él no conoce, él no entiende esto todavía. Lo que son las bendiciones de nuestro Señor para con sus hijos, para nosotros. Dice, en honor a la verdad, las tres explicaciones son correctas y parte de lo que el apóstol tiene en mente. Solamente los redimidos pueden hablar de esta clase de bendición. Ningún inconverso puede reclamar tener este tipo de beneficios. El apóstol añade que estas bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo. La traducción literal del griego es en los celestiales en Cristo. La palabra lugares es suplida por los traductores de la Biblia a fin de hacer
claro el pasaje. Pasamos a la letra B. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Por la obra de Jesucristo, 1, 5, 6. Amén. De acuerdo con el B4, la elección que Dios hizo ocurrió desde antes de la fundación, ¿verdad? De la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que Dios hiciera el mundo y los seres humanos que lo habitamos, supo quiénes habrían de ser su pueblo. El Señor Jesucristo se refirió a un reino que ha sido preparado para los salvos desde antes de que el mundo fuera hecho. Venid, benditos de mí, Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34, Efesios 1, 4, 5, 11. Ha sido un motivo de contención entre los seguidores de las enseñanzas de Juan. Calvino 1509, 1564, quienes sostuvo que Dios desde la eternidad predestinó a unos para que fueran salvos y a otros no, y a los ermitaños que insisten en que la oportunidad de la salvación es para todos, e incluso a que aquellos que la reciben la pueden perder. Amén. Si la descuidan, su manera de interpretar la predestinación de la cual habla Pablo, es que Dios, por medio de su presencia, esto es su eterno conocimiento, anticipo quién sería salvo, a quién sería condenado. Él determinó salvar a las personas que se arrepientan y crean en su Hijo, y todos aquellos que persistan en su incredulidad se perderán. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad, hermanos? Que clarita nos habla la palabra, ¿verdad? De que si nos descuidamos, podemos perder la salvación. Amén. Amén, hermano, hasta aquí mi parte. Sí, dice el título, por la obra de Cristo. De acuerdo, dice con el versículo 4, la elección que Dios hizo ocurrió desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya Él nos tenía predestinado. Dice, en otras palabras, antes de que Dios hiciera el mundo y los seres humanos que lo habitamos, supo quiénes habrían de ser su pueblo. Ok, pero vamos a ver aquí cómo hay una confusión en unas religiones, en unas sectas. El Señor Jesucristo se refirió a un reino que ha sido preparado para los salvos desde antes de que el mundo fuera hecho. O sea, Él ya tiene preparado el reino para nosotros. Él tiene ya preparado el reino para nosotros. Y dice más adelante, dice, el Señor Jesucristo se refirió al reino que es preparado para los salvos desde antes de que el mundo fuera hecho. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, esto se fundó, el reino celestial para nosotros se fundó desde antes de que se fundara el mundo. Pedro dice que Cristo es el Cordero
destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1, 4 y 5 al 11, ha sido un hueso de contención entre aquellos que sostienen la doble predestinación, conocidos también como calvinistas. Esa es una religión, una secta que le llaman los calvinistas. Los calvinistas dicen que salvo, una vez salvo, siempre eres salvo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor mismo está diciendo que ya el que está salvado y el que ya está perdido. Pero el Señor vino a todos. Aquí simplemente lo que dice el Señor es que hay que perseverar, que la salvación se puede perder. Pero ellos dicen que no, que ya, o sea, que ya el que es salvo ya es salvo y el que está perdido es perdido. El problema es aquí, que eso solo Dios lo sabe. Eso solo Dios lo sabe. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos para llegar a ese reino que el Señor tiene preparado para nosotros. Así es, como dice nuestro hermano, como Satanás. La salvación se puede perder, como dijo nuestro hermano, como dice aquí el libro. La salvación se puede perder. Seamos lo que seamos. Estemos donde estemos. ¿Qué le pasó a Satanás? Como está diciendo el hermano. Satanás enalteció su corazón. Quiso ser más que Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios. Y por cuanto hizo eso, como el Señor conoce los pensamientos, el Señor lo escuchó, fue botado junto con sus ángeles, junto con los que lo siguieron. Amén. Dice su manera de interpretar, ok, estábamos hablando así de las salvaciones para todos, dice, ha sido un hueso de contención entre aquellos que sostienen la doble predestinación, conocidos también como los calvinistas, y los que insisten en que la oportunidad de la salvación es para todos, conocidos como arminianos. Juan Calvino dice, sostuvo que Dios desde la eternidad hizo una doble predestinación. A unos los predestinó para que fueran salvos y a otros para que se condenaran. Calvino fue muy influenciado por los escritos de San Agustín. O sea, dice este Calvino que Dios hizo a unos, ya los formó para ser salvos y que a unos los formó para perderse. O sea, una tontería, porque imagínate el Señor, Dios Todopoderoso, como ya él sabiendo va a saber y ya va a mandar a unos no, el Señor nos escogió, dice, que desde antes de la fundación. ¿Para qué? Para que nosotros, para que todo aquel, por eso vino Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya el que se pierde es porque quiere. No quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Por eso es que dice en sus palabras, dicen, Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Amén. Pasemos a la siguiente. La A, 7 y 8. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Redención por la sangre de Cristo. En los versículos 7 y 8, Pablo habla de dos beneficios recibidos por los creyentes: redención y perdón de pecados. La palabra redención es sinónima de rescate. En el Nuevo Testamento se hace referencia frecuentemente a la obra de Cristo en favor de los pecadores como una acción de redención o rescate. En el Antiguo Testamento,
Pagando cierta cantidad de dinero, se rescataba a siervos o esclavos cautivos en Levíticos 19:20. Pablo entonces se vale de lo prescrito en la ley de Moisés con la relación al rescate de ciertas personas y lo utiliza como un tipo de lo que es la obra de Dios en Cristo a favor de la humanidad. El segundo beneficio que menciona Pablo es el perdón de pecados. Véase Colosenses 1:14. Nadie puede ser salvo a menos que sus pecados sean perdonados. Perdón de pecados significa que uno es absuelto de todos los cargos que estaban en su contra como resultado de la desobediencia a Dios. Cuando la persona se convierte al creer en Cristo como único Salvador, es libre de toda culpa. Viene ante Dios como culpable y sale justificado. Amén. Gloria a Dios. Sí, dice Pablo, habla de dos beneficios recibidos por los creyentes: redención y perdón de pecados. El primero de estos se refiere a la redención. Esta palabra es sinónima de rescate. En el Nuevo Testamento se hace referencia frecuente a la obra de Cristo en favor de los pecadores como una acción de redención o rescate. Por ejemplo, el Señor habló de su misión en la tierra con estos términos como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por cuántos? Por muchos. No por unos nada más. Él no dice por unos. Él dice por muchos. ¿Cuáles muchos? Los que quieran. Los que quieran salvarse y, como dijo la hermana, los que quieran perderse. Por eso dice por muchos. Muchos son los que van a ser salvos. Muchos son los que van a ser perdidos. Por su propia decisión. Porque tenemos un libre albedrío. El Señor nos dio un libre albedrío en el que nos da la oportunidad de escoger qué camino queremos caminar. Entonces, si nos perdemos es por nuestra propia cuenta, no porque Él haya decidido que nos perdiéramos, porque Él a eso mandó a su Hijo. No mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Así dice la palabra después de San Juan 3:16. Porque no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice por eso, a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Entonces fue cuando empezó a repartir la palabra de salvación, mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en Él, les dio potestad, los dio derecho de ser hijos de Dios. Calvinista, que por un versículo como se confunden y trastornan como la escritura, porque he escuchado mucho que dicen salvo, siempre salvo, porque supuestamente Dios ya lo predestinó de que van a ser salvos. Pero la importancia de leer bien, de conocer la Biblia, hermanos, este estudio es muy precioso, lleno de conocimiento. ¿De qué se refiere Hebreos, Romanos, Efesios? Sí, lo que es, La importancia, hermanos, de conocer ciertas cosas, porque bueno, lo que me platica mi hijo de eso, de donde va su compañero de salvo, siempre salvo, le digo, ¿qué religión tan conveniente? Porque dice su amigo, no, pues tú eres salvo, no importa lo que tú hagas, tú ya eres salvo. Y sí, este calvinista, eso es lo que enseña. Tanto es el Señor, pero digo, qué religión tan conveniente, ¿verdad? Porque pues, pero también lo vamos a la lógica, porque como le dijo un profesor, dice, no, porque lo bueno cuesta y la salvación, le digo, no puede ser tan fácil, porque hasta la lógica es algo que no concuerda, ¿verdad? Tanto es el Señor. Bueno, nada más quería decir. sí, eso es lo que, el punto que dice la hermana es muy bueno. Pero, como dice, a su conveniencia. Porque si dice que ya predestinó a unos salvos y a unos perdidos, ¿por qué no dicen que son perdidos? No, ¿verdad? Dice, ya tú eres salvo.
Ahí no va a decir, no, mira, es que tú ya eres perdido y él es salvo. O sea, están llamando a la Biblia, a la palabra del Señor, errónea. Por decir algo bien importante, lo que ese regalo que Dios lo dio, el libre albedrío, como le digo también a mi esposo. Algo que Dios, siendo Dios poderoso, eterno, no puede hacer con nosotros humanamente, es obligarte. ¿Por qué? Porque nos dio ese libre albedrío. Y si fuéramos salvos, siempre salvos, Dios iría en contra de su palabra. Porque te dio el libre albedrío y es tu decisión si quieres seguirlo o no. Dios no te va a obligar. Digo, mira qué cosa tan grande. Le digo, Dios siendo poderoso, grande y maravilloso, le digo, es algo que Él no puede hacer, obligarte a que vengas a Él. Es tu decisión si quieres acercarte a Él. Y ese es el libre albedrío. Aleluya. Sí, por eso mismo el que estaba diciendo hace rato, San Juan 3:16, primero dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo después, para que ahí vean, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está el libre albedrío. El que en él cree no es condenado. O sea, ¿quién va a ser condenado? El que no cree en él. Pero el que en él cree no es condenado. O sea, el libre albedrío te hace creer en él o no creer en él. Ser condenado o no ser condenado. Eso es lo que te hace libre decisión. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y luego dice que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ahí sigue el libre albedrío. Sigue la libre decisión. La condenación que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron ahí? Decidieron amar más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque ellos escogieron seguir en sus malas obras. No quisieron dejar sus malas obras, no quisieron venir a Cristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, o sea, el que decide practicar la verdad, el que decide dejar las tinieblas viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, cuando ya él decidió, dice, no, pues yo ya decido, yo voy a creer en Cristo, voy a dejar las malas obras. De ahí en adelante, él aceptó a Cristo, él cambió su forma de ser, dejó sus malas obras y entonces es salvo por creer en Cristo, por su fe en Cristo. Amén. ¿Quieren hablar? Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, podemos ver este estudio está muy interesante. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que Dios, gloria a Dios, y esos lugares, ¿verdad?, que tienen esas doctrinas. Bueno, la doctrina puede ser la misma, ¿verdad?, pero la ideología de ellos es esa, ¿verdad?, que reciben a Cristo y ya son salvos y pueden seguir siendo el mismo fornicario, el mismo adúltero. La gente así está en las iglesias, así participan, salen de la iglesia, afuera son otra cosa, siguen en el pecado, pero son salvos porque ya recibieron a Cristo. Y esa es la confusión en muchos lugares. Y ahora el mundo está, hermano, ahí. Y sabe, no solo los calvinistas que tienen eso, la verdad, esa secta que salvo siempre salvo, no, en muchos lugares se está convirtiendo en eso. Porque piensan que pueden tener el mundo dentro de la iglesia. Y el Señor dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Todo aquel que recibe a Cristo, somos de Cristo. Y entonces Él ha dejado una palabra, un manual a donde dirigirnos nosotros. Por lo menos en este capítulo que estamos desarrollando aquí, capítulo 1, está el versículo 4 que dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Esas palabritas. Ese texto lo van dejando a un lado ellos. Ese texto lo dejan por un ladito y lo pasan y rodean lo demás y se salen de allí. Dice que los escogió Él, pero para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene que dirigirse. Usted es la iglesia de Cristo. Este solo es un templo, un lugar de madera para que vengamos y los reunamos los santos de Dios. Nosotros somos los santos. No son los que están en las paredes allá, los muñecos y todo el Santo Niño de Atoche, el Divino y esto, tantas cosas, ¿verdad? A mí ya se me olvidaron los nombres de todos, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús, pero hay muchos nombres. No somos santos, somos nosotros. Ese es el Señor, dice que este es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que limpiarlo día tras día y decirle al Señor, ¿cómo quieres que yo ande, Señor? ¿Cómo quieres que yo ande delante de ti? Pregúntele, hermano, porque el Señor le va a mostrar. El Señor se lo va a mostrar. El Señor se lo va a hacer sentir cómo es que Él quiere para poder entrar allá arriba, hermano. Allá arriba no van a entrar todos. Todo aquel que ha recibido a Cristo y piensa que ya es salvo y saliendo de aquí es otro, es lo mismo que era antes. No, y usted ya salió de Egipto. Ya nosotros, ya Dios lo sacó de Egipto. Ya no somos los que estábamos en Egipto. Ya nosotros somos un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Y si somos un pueblo redimido con la sangre de Cristo, somos luz entre las tinieblas. Así dice la palabra. Para ir al cielo tenemos que limpiarlo. Tenemos que sujetarlos a la palabra. Aquí a nadie cambiamos. El que cambia es el Espíritu Santo. Aquí amamos a la gente como Dios los ama a todos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero el que hace el cambio, el que transforma y el que hace todas las cosas se llama Espíritu Santo. El que dejó Jesús, que les dijo, me voy pues, pero no los dejo huérfanos, les mandaré un consolador para que esté con vosotros todos los días del mundo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Esa es la verdad. Conforme a esa verdad nosotros vamos a caminar. Esa los va a hacer libres de muchas cosas, de muchos hábitos que teníamos nosotros antes de venir a Cristo que no le agradaban a Dios. Amén. Así es que, hermano, está muy interesante este estudio. Tomémoslo, agarrémoslo, abremos este oído y que se quede dentro de acá, que no nos salga por acá. Que se nos quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente esa palabra. Que no seamos oidores olvidadizos de su enseñanza, dice el Señor, sino que la pongamos. ¿Por qué, hermanos? Por obra. Por obra. Y vamos a ser bien beneficiados. Dios les bendiga. Hermano, hace como 30 años, lo voy a decir así, como unos 29 años, ¿ok? Van a decir, el pastor está viejo. No, sí, estamos un poco mayorcitos ya, pero todavía, gloria a Dios. Hermano, llegaron a mi casa, amén, ofreciendo a Cristo. Mi mamá, amén. Mi mamá era gran católica, de esas rezadoras que están siempre rezando, ¿me entiendes? Con una camándola, siempre mi mamá. Y yo recuerdo, hermano, que siempre, hermano, y llegaron allí ofreciendo a Cristo. Y yo, hermano, yo no sabía, yo sabía de la iglesia tradicional solamente, hermano. Yo era, pues sí, lamentablemente no tenía Cristo en mi corazón. Pues. Y yo aquella señora allí, acepta a Cristo, hombre, recíbelo. Y yo le dije, pues yo dije, fácil, pues recíbalo, mamá. Yo también, yo lo recibo, hombre. Pero yo lo recibí, hermano, pero yo no sabía, hermano, lo recibí solo por recibirlo. Amén. Así hay mucha gente en las iglesias, y discúlpeme que lo voy a decir, hay gente llena que recibieron a Cristo, pero no saben verdaderamente qué es hacer un pacto con Dios, qué es verdaderamente recibir la llenura del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que están en las iglesias. Mire, para decirle que hay gente que aquí ha venido a iglesias que a veces que dicen que han estado en otra iglesia y cuando llegan aquí, ¿ya aceptó a Cristo usted? No. Pues acepte a Cristo. Por eso es la guerra que está viviendo el matrimonio a punto de separarse, hermano. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro verdadero con el Dios viviente. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, la salvación no la puede comprar nadie. Antes había un artista por ahí que se llamaba Michael Jackson. Ustedes lo oyeron mentar, yo oí mentar ese hombre, ya murió. Que dicen que allá en Europa hay gente que compraron la salvación, hermano. ¿Me entiendes? Con un milloncito de dólares, los que tienen dinero, $1 millón, nada. Comprando la salvación, amén. Que gente piensa
perdónenme que le voy a decir, gente ignorante, gloria a Dios, aleluya. Cristo no puede comprarse, aleluya, la salvación no se puede comprar con dinero. Por eso es que se le hace difícil al hombre poder entender, poder discernir los mandatos de Dios, porque esto, hermano, tiene que ser con un corazón dispuesto verdaderamente para serle fiel a Dios. Usted tiene que amar a Dios para someterme a la enseñanza de Dios. Yo tengo que nacer de nuevo. Por eso hay mucha gente en las iglesias no viendo un evangelio descuidado, viendo un evangelio a la manera de los hombres, a la manera de Egipto, a la manera del mundo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Cuando hay un encuentro con Cristo, usted dice, dígame qué tengo que hacer. Mire, nosotros aquí damos una enseñanza cuando vamos a bautizar, amén. Hay un estudio que damos, amén, para dar a conocer ciertos requisitos que tenemos que hacer como siervos de Dios, como miembros de las iglesias. Amén. ¿Quiere que le diga algo? A mí no hubo necesidad que me dieran enseñanza, porque yo estaba consciente, aleluya, que aquí está el mandato de Dios. Yo me tengo que someter a esta palabra si yo quiero ver victoria en mi vida. Si yo quiero ser bendecido, yo me tengo que someter a este libro. Amén. Porque es el mandato de Dios. Porque mire, usted no va a poder ser bendecido si viene queriendo cuestionar a la Biblia. Así es cristiano. Mira, todo está bonito lo que me hablaste. A mí me gusta lo que me dijiste, pero ¿sabes qué? Yo no voy con eso que dice ahí, porque eso, y empiezan a cuestionar la Biblia. Eso es en el Viejo Testamento. Eso es guayá, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Muchas veces queremos vivir un evangelio a la manera de los hombres. Amén. Vivir un evangelio barato. El evangelio de Cristo es serio. Por eso dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que los que recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Para ser hijos de Dios yo tengo que obedecer esta palabra. Mira que el siervo de Dios, porque al obedecer la palabra, bendito sea el Señor, obedeciendo se me va a hacer difícil, pero yo necesito entender lo que dice la Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y me acuerdo cuando mi esposa, cuando yo me convertí, ella ya había aceptado a Cristo, se reconcilió con el Señor. A mí tenían que darme una enseñanza, pero yo le dije a mi esposa, mi amor, yo no necesito enseñanza. Tú que has conocido de Dios, dime lo que tengo que hacer. Dime lo que tú hiciste cuando tú comenzaste a servir a Dios, porque yo mismo la aparté del evangelio. Y mi esposa me dijo, ciertos requisitos, esto y esto se hace cuando uno le sirve a Dios, aleluya. Y ahí está la bendición, hermano. La seriedad. Somos salvos por gracia. Somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú, aleluya, y yo desobedecemos, le estamos diciendo a Cristo, Señor, yo no creo en tu muerte, yo no creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Pero yo soy obediente, obedeciendo, porque Cristo solo tiene hijos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Para ser hijo tengo que hacer, aleluya, reconocerlo a Él como mi Salvador y someterme a Él como hijo. Y hay muchos por allí, nietos, sobrinos que quieren y no puede, gloria a Dios, aleluya, porque esto es serio. Aleluya. Por eso dice la Biblia, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hay gente que sabe mucho, que saben, aleluya, hay gente que se la sabe de memoria. Pero con su vivir pisotean el mandato de Dios. Con su forma de vida que están llevando, están pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno cuando yo y tú somos cubiertos con esa sangre. Tú no te haces difícil, porque hay gente costosa, hermano. Perdón, y no puedo, ya estoy terminando, ¿qué? A veces los hacemos difíciles, hermano. Y con necesidad de Dios. Con necesidad de que papá haga la obra en mi vida. Pero soy un desobediente. Vivo, aleluya, contra la voluntad de Dios. Contra el mandato de Dios, aleluya. Y nunca vas a poder tener paz en tu vida. Porque si no obedecemos a Dios. Por eso dice que los que creen somos salvos. El que creyere será salvo. Mas el que no creyere ya ha sido condenado. Si tú estás ay, santo Jehová, excuse me, santo. Mire, si tú estás desobediente y no obedeces esta palabra, ¿quieres que te diga algo? Yo sé que aquí a lo mejor no haya, va rumbo al infierno. Santa. ¿Por qué? Porque cerraste el entendimiento.
tuyo, aleluya, le cerraste la puerta a Cristo, porque cuando tú dices no, yo no me someto a la palabra, tú estás diciendo, aleluya, le estás diciendo a Cristo, aleluya, que tú no crees en el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Por eso es que vemos en la iglesia gente bendecida. La bendición no es lo financiero, la bendición es que haya paz en tu vida. Esa es la bendición de Dios, que tengamos paz en mi hogar, que con mi esposa vivamos en ese amor genuino que Dios quiere. Aleluya, porque Él ha prometido. Aleluya. Hoy sí me callo. Ya les digo, iglesia, esto no es difícil, esto es fácil de entenderlo, pero como hay... Esto es fácil de entenderlo, pero como hay un demonio, Señor lo reprenda, experto en robarle la visión al hombre, experto, aleluya, en robarle el entendimiento, que solo crea a la mentira. Dice la Biblia que Satanás es padre de toda mentira. Santo Jehová. Por eso es que lo que le servimos a Dios, hermano Felipe, somos la luz de Cristo, resplandecemos donde quiera que vayamos. Santo, es diferente, caminando rumbo a una patria celestial. Amén. Imagínense que yo como pastor, y si hay pastores suecos, pastores que están viviendo el evangelio por conveniencia. Amén. No, hermano, yo le voy a dar cuenta, oh Dios, de usted. Así es que aunque usted se enoje, espero que aquí nadie se enoja. Aunque usted se enoje, le voy a decir la verdad. Dice la palabra, pues si no me equivoco, San Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Dice la palabra, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. El que quiera invalidar el mandato de Dios y diga, no, yo no creo, hombre, eso no es malo, siga para allá, aleluya, que va rumbo al infierno. Gloria a Dios, bendito. Gloria a Dios. Ya, me espero un momento porque sí, lo que estaba diciendo, ¿verdad?, nuestro pastor, es lo que está hablando este estudio también. Las bendiciones que recibimos, dice que los dones que nos da, y los principales que tiene que haber en un cristiano, dice que es amor, paz y gozo. Si no hay esas tres bendiciones en nosotros, no estamos completos y listos para irnos con el Señor. Amor, paz y gozo. Eso es lo que está diciendo aquí. Al principio lo leímos, lo que dijo la pastora también. Hago un paréntesis aquí. El hermano Víctor Hernández está pidiendo oración por nuestro hermano Ariel, que dice que está enfermo de influencia. Usted sabe lo que es lo mismo. Pero que oremos por él. Nuestro hermano Ariel está enfermo. Nuestro hermano Ariel, el de la silla de ruedas. Al ratito vamos a las peticiones, pero oremos por él. Sigamos orando, como dijo la pastora, unos por otros. Amén. Dice, porque habéis sido, dice el libro de Corintios, 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. El segundo beneficio que menciona Pablo es el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Nadie puede ser salvo a menos que sus pecados sean perdonados. Perdón de pecados significa que uno es absuelto de todos los cargos que estaban en su contra como resultado de la desobediencia a Dios. Cuando la persona se convierte al creer en Cristo como único Salvador, es libre de toda culpa. Viene ante Dios como culpable y sale justificado. Llega mereciendo el castigo divino y sale de su presencia disfrutando su amistad. O sea, después de ser culpable, llega como culpable, pero sale absuelto, sale libre. Llega, dice, la persona se convierte en Cristo como único Salvador, es libre de toda culpa. Viene ante Dios como culpable primeramente y sale justificado. Llega mereciendo el castigo divino y sale de su presencia disfrutando su amistad. Pablo añade que estos dos beneficios más los otros que mencionó en el pasaje de nuestra lección provienen de las riquezas de su gracia, el que estaba diciendo hace rato, paz, amor y gozo. Junto con estos, el perdón de pecados, dice que solamente lo puede recibir con la gracia, las riquezas de su gracia. Gracia en la Biblia es un don inmerecido. Nadie merece la salvación, es un regalo de la gracia divina. Por eso el apóstol dice más adelante,
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pasemos a la siguiente, letra B. Que Dios me los bendiga más. Amén. 9:10. Cae la mitad de todo. Está bien. Lo necesito, perdón. Perdónenme. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Darnos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual lo había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. Restauración de todas las cosas por medio de Cristo. Dándonos a conocer el misterio, Pablo se refiere a aquellas cosas que están ocultas al conocimiento humano y que ahora han sido reveladas por el Evangelio. Estos misterios han sido dados a conocer en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio. No pueden ser descubiertos ya que el ser humano no tiene la capacidad de conocerlos. Según el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Según Pablo, parte del misterio es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. La idea es que Dios pondrá todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Habrá un solo reino con un solo soberano. Además, corregirá el desorden que existe en el universo, el cual fue ocasionado por las rebeliones de Luzbel y Adán y el mundo. El mundo volverá a ser como eran antes de las rebeliones mencionadas. Amén. Así es, gloria a Dios. Misterio dice que en español es la traducción del griego mysterion. Pablo utiliza en sus escritos esta palabra en 21 oportunidades y con ella se refiere a aquellas cosas que estaban ocultas al conocimiento humano y que ahora han sido reveladas por el Evangelio. Estos misterios han sido dados a conocer en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio. Con acertada razón fue que Daniel dijo al rey Nabucodonosor: el Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. Dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Le dijo el apóstol Pablo al rey Nabucodonosor. Hay un Dios que revela los misterios. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo los sueños, no había quien le revelara ese misterio. Y solamente Dios le dijo Daniel al rey Nabucodonosor, solamente Dios es quien revela los misterios. Entonces, por medio de Dios fue que le reveló en los sueños a Daniel al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor estaba lleno de Dios. Dice aquí 1 Corintios 2:14, cuando Festo escuchó al apóstol Pablo, le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Esa es precisamente la reacción del hombre irredento hacia los misterios del Evangelio. Le parecen una locura, lo que estábamos diciendo hace rato. Para el hombre natural, para el hombre carnal, son locura. Las cosas espirituales son locura. Pero para el espiritual son cosas de Dios, son cosas que el Señor revela en esos misterios. La Sagrada Biblia, versión
crítica traduce los versículos 9 y 10 de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme al proyecto que se había propuesto realizar cuando se cumpliera el momento preciso, recapitular en Cristo el universo, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. La palabra que se traduce reunir, griego, dice, la idea es que Dios pondrá todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Habrá un solo reino, con un solo soberano. Viene el reino milenial, y solamente Cristo es el que va a reinar. Además, corregirá el desorden que existe en el universo, el cual fue ocasionado por las rebeliones de Luzbel y Adán, de tal manera que cuando llegue el momento señalado, el mundo volverá a ver como era antes de las rebeliones, volverá a ser como era antes de las rebeliones mencionadas, todas las cosas. Versículo 9 se refiere tanto al mundo material como espiritual. La tierra se encuentra en un estado de caos, el cual será corregido cuando Cristo le ponga punto final al presente orden de cosas. Pasamos a la siguiente, la letra A. 11 y 12. ¿Quién dijo yo? Hermana Ana, hermano José Luis, hermano. Amén. Lea. Hermana María Monroy. Lea, hermana María Monroy. 11 y 12. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga más. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, tiene herencia en Dios. La palabra del versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, se han traducido de dos maneras. Una de ellas es, tal como se encuentra en la Reina Valera 1960, tuvimos herencia. La otra, fuimos hechos herencia. Si la idea de la segunda traducción es la que tenía el apóstol en mente, es mucho más significativo y profunda que la primera. Según la primera, el cristiano como hijo de Dios recibe ciertas bendiciones como herencia. De acuerdo con la segunda, es convertido en herencia de Dios. Esto es el tesoro más grande que Dios puede tener. En consecuencia con el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la herencia de Dios. Según el apóstol Pablo, el tesoro de Dios es la iglesia integrada por judíos y cristianos. En Cristo Jesús los creyentes vienen a ser propiedad exclusiva de Dios y como tal su pueblo y nación. Esta verdad es comunicada por Pablo en varios mensajes de sus cartas. Primera de Corintios 7:23. El texto que mejor presenta esta idea es Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo para ser patrimonio de Dios. Gloria a Dios. Las palabras del versículo dicen, él asimismo tuvimos herencia, se han traducido de dos maneras. Una de ellas es tal y como se encuentran en Reina Valera 1960. Tuvimos herencia. La otra, fuimos hechos herencia. En la primera traducción la idea es que los creyentes reciben herencia. En la segunda, que los creyentes son constituidos herencia. O sea, en una es que nosotros la herencia que vamos a tener es el reino, que está preparado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Esa es una traducción que es nuestra herencia. En otra es que nosotros somos la herencia para Cristo Jesús. Dice que primero era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era herencia para Cristo Jesús, pero como el pueblo de Dios no lo quiso recibir, no lo quiso aceptar, va a ser, pero va a pasar todavía por una tribulación. El Nuevo Testamento Internal Griego Español por Francis traduce, fuimos escogidos como su heredad.
Y la Sagrada Biblia, versión crítica, traduce, fuimos constituidos heredad. El comentario sobre la epístola de los Efesios por el doctor Lacey traduce, en el cual también fuimos hechos una herencia. Si la idea de la segunda traducción es la que tenía el apóstol en mente, es mucho más significativo y profunda que la primera. Dice Lacey, tiene el siguiente comentario. Algunos quieren traducir la expresión como si tuviéramos nosotros herencia en Dios, pero está más en armonía con las Escrituras. Según se expresa en el Antiguo Testamento, decir que el pueblo de Dios es la herencia de Él, esto es en Cristo Jesús, los cristianos han llegado a ser la herencia de Dios. La palabra herencia aquí es sinónimo de propiedad y pueblo. En Cristo Jesús los creyentes vienen a ser propiedad exclusiva de Dios y como tal su pueblo o nación. Pasemos a la siguiente. La letra B. He oído palabra de verdad. El Evangelio, nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo y la promesa. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la herencia de la posición adquirida para alabanza de su gloria? Aleluya. Es sellado con el Espíritu Santo. Los judíos tenían la idea de que la salvación era únicamente para ellos. Gracias a la participación de Pedro, Bernabé, Pablo y Jacob en el concilio de Jerusalén, se aclaró que el evangelio también es para los gentiles y que no necesitan hacerse proselitos del judaísmo ni guardar la ley de Moisés para ser salvos. Con esa convicción, Pablo les dice a los efesios, en él también nosotros, de manera que para el apóstol la iglesia es el nuevo Israel integrado por judíos y gentiles. Ahora, de acuerdo con él, fue necesario que los gentiles hicieran dos cosas: haber oído la palabra de verdad, esto es el evangelio, y haber creído en Cristo. Es la necesidad de oír y creer la expone el apóstol en muchos pasajes de sus cartas. Como fruto de haber oído y creído, los gentiles también, al igual que los judíos que se habían convertido, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y el cual es la garantía de la salvación. Por eso más adelante les dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, aleluya, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Amén. Gloria a Dios. Dice, 13 el 14, me gusta el versículo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, dice que ya habiendo oído la palabra de verdad, primeramente, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, escuchamos primeramente la palabra de verdad, el evangelio de Cristo Jesús. Dice, y habiendo creído en él, o sea, después creyendo en él,
porque primero hay que escuchar la palabra, saber, dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces conociste la palabra, conociste la verdad, creíste en él y después dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Conocimos primero, fuimos libres, el Señor nos hizo libres, conocimos la verdad y nos hizo libres. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces fuimos sellados con su Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, fuimos sellados hasta que lleguemos a adquirir esa redención, hasta que tomemos posesión de esa redención para alabanza de su gloria. Dice, los judíos tenían la idea de que la salvación era únicamente para ellos por ser el pueblo escogido. Esta idea era tan fuerte que aún en la iglesia primitiva había muchos que limitaban la predicación del evangelio solo a los judíos. El mismo apóstol Pedro tuvo durante un tiempo esa manera de pensar y fue necesario que el Señor le diera una visión para convencerlo de que la salvación era también para los gentiles. Eso es lo que pasaba y sigue pasando últimamente. Muchos, los adventistas, los que se creen judíos, están haciendo confundir a los mismos cristianos. Se dejan confundir. ¿Por qué? Como dijo hace rato nuestro pastor, por falta de conocimientos que se pierde el pueblo, dice la palabra. Después de haber predicado a gentiles en casa de Cornelio, muchos de los líderes de la iglesia, incluyendo a los apóstoles, le reclamaron por haberlo hecho. Una vez que les hubo contado la visión que tuvo y lo que sucedió en casa de Cornelio mientras predicaba, los mismos que le habían reclamado por haber ministrado a los gentiles, exclamaron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ven lo grande y la gracia que tenemos nosotros? Que primeramente el pueblo era escogido Israel, pero después, como ellos no lo aceptaron, el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él nos da derecho, nos da potestad de ser llamados sus hijos. Dice, el tema fue tan agudo por muchos de los miembros de la iglesia de Jerusalén que decidieron hacer la siguiente concesión: los gentiles pueden ser salvos con la condición de que observen la ley. O sea, seguían todavía con la necedad. Este fue el tema principal del concilio de Jerusalén en Hechos 15. Gracias a la participación de Pedro y Bernabé, ese capítulo de Hechos 15 está muy bueno porque habla que somos salvos por gracia. Dice, gracias a la participación de Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo, se aclaró que el evangelio también es para los gentiles y que no necesitan hacerse prosélitos del judaísmo, ni guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esto está bien claro. Esto está bien claro para no dejarse confundir por esos prosélitos judíos. Con esa misión, con esa misma convicción, Pablo les dice a los efesios, en él también vosotros, versículo 13, de manera que para el apóstol la iglesia es el nuevo Israel, integrado por judíos y gentiles. Más adelante, en el capítulo 2, desarrolla el tema de manera amplia. Dice más adelante, dice, la necesidad de oír y creer la expone el apóstol en muchos pasajes de sus cartas, entre ellos Romanos 10:14, fruto de haber oído y creído. Los gentiles también, al igual que los judíos que se habían convertido, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de la salvación. Por eso, más adelante le dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo está diciendo bien claro, es una ordenanza. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Primero escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio herencia o nos convirtió en su herencia, y el 7, nos selló con el Espíritu Santo. Para el apóstol, la prueba más contundente de que uno es salvo es que posee el Espíritu Santo. Su presencia en la vida del cristiano es la confirmación de que éste pertenece a Dios. Quien no lo tiene, sencillamente no es de él. Romanos 8:9. Este es el sello de Dios en el creyente, garantizando que es propiedad suya y de que es poseedor de eterna salvación. Amén. Más claro no puede ser.
Dice, voy a leer el resumen, perdón. La carta a los Efesios es conocida como una de las cartas de la prisión, ya que fue escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Entre los años 61 y 63 después de Cristo, se puede afirmar de una manera categórica que Efesios junto con Romanos y Hebreos son las cartas con mayor profundidad del Nuevo Testamento. Uno de los temas más sobresalientes en esta carta, si no el más, es la iglesia, su origen, identidad, misión y destino. Según el prólogo de la carta, el origen de la iglesia se encuentra en los planes inescrutables de Dios, los cuales son un verdadero misterio hasta que son revelados por medio de Jesucristo. En el prólogo de la carta, el apóstol señala por lo menos 7 acciones divinas en Cristo Jesús para beneficio de los creyentes. 1. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio herencia, nos convirtió en su herencia y nos selló con el Espíritu Santo. Para el apóstol, la prueba más contundente de este que es salvo es poseer el Espíritu Santo, lo que leí hace rato. Lo último es, este es el sello de Dios en el creyente, garantizado que es propiedad suya y de que es poseedor de eterna salvación. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que no lo tenga, pedirle que le dé el Espíritu Santo, porque ese es simplemente la demostración de que somos salvos. Amén. Démosle una pausa a Cristo. Hasta aquí mi parte, que Dios los bendiga, le dejo a mi pastor. ¿Cuántos se gozan? Dios los bendiga a todos, amén, bendito Dios, lo gozamos, hermanos. Oramos, hermano, en esta hora. Damos gracias a Dios, Señor amado. Tú nos permites en esta preciosa mañana, Señor, el estudio de tu palabra, Cristo Santo. Gracias por nuestra hermana Ascensión, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudimos ser partícipes, Señor. Te damos las gracias, Padre, poder contar con tu poder, con ese poder de tu Espíritu Santo administrando en medio de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hablado a través de este estudio o has hablado de una manera especial, Señor amado. Ayúdanos y permítenos que esta palabra podamos guardar, Dios mío, que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino que seamos un pueblo hacedor de tu palabra. En el nombre de ti, Hijo amado, te damos las gracias. Amén y amén y amén. Así mismo, Señor, oramos por esta ofrenda, Padre, de la escuela bíblica. Dios mío, te pedimos que seas tú bendiciendo al dador alegre, Padre. Seas tú multiplicando, Padre Santo, en cada uno de tus hijos, Padre. Oh, Señor Jesús, bendice esta ofrenda que va a ser colectada, Cristo, pues es para la honra y gloria tuya, Padre, para la iglesia, Dios amado, para tus negocios, Cristo Santo. Bendice al dador alegre, Padre amado, aquel que no tenga, Señor, que no tiene, bendice de una manera especial y permítelo, Dios mío, que en todo tiempo financieramente tu pueblo, mi Dios, sea bendecido, Padre, en todo tiempo. En el nombre de ti, Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén y amén. Gloria al Señor.